Cerraste la Biblia una vez más y sentiste exactamente lo mismo que antes. Ninguna emoción, ninguna respuesta, solo silencio. Pero ¿y si el problema nunca fue la Biblia? Lo que estás a punto de descubrir podría restaurar para siempre tu intimidad con Dios. Existe una diferencia enorme entre leer la Biblia y encontrarse con Dios en ella. Muchos creyentes han cargado ese peso durante años. Abren las páginas con la mejor intención, recorren versículos, terminan el capítulo y cierran el libro sintiéndose vacíos, como si las palabras hubieran pasado por los ojos sin tocar el corazón. Y eso duele de una manera difícil de explicar, porque uno siente que debería ser diferente. Uno ve a otras personas hablar de la Biblia con fuego en los ojos, con lágrimas incluso, y se pregunta en silencio, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y muchas veces la respuesta no está en el esfuerzo ni en la cantidad de capítulos leídos. Está en el punto de partida, en la manera en que uno llega. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que la Biblia no es un libro que se lee como cualquier otro. Él la describía como una carta de amor escrita con sangre divina, y advertía que quien se acerca a ella con el corazón cerrado jamás escuchará lo que Dios quiso decirle. Spurgeon conocía bien esa batalla. Antes de convertirse en el predicador que movió a miles, pasó noches enteras luchando con la frialdad espiritual, preguntándose si Dios realmente le hablaba a alguien como él. Y la respuesta que encontró no estaba en leer más capítulos. Estaba en aprender a llegar de manera distinta, porque el problema casi siempre no es la Biblia. El problema es el estado en que llegamos a ella. Llegamos agotados, distraídos, con la mente llena de preocupaciones, de listas de tareas, de conversaciones que no terminaron bien. Llegamos como si fuera una obligación que cumplir antes de dormir o una rutina que nos hace sentir buenos creyentes. Y entonces nos sorprende que no sintamos nada. Esa frialdad no es señal de que Dios se alejó. Es señal de que el corazón llegó cerrado. Y un corazón cerrado no puede recibir lo que Dios quiere dar, no importa cuántas páginas lea. La clave está en llegar abierto, vulnerable, dispuesto a ser movido. Dispuesto incluso a que Dios diga algo que uno no esperaba escuchar, aunque eso incomode. El Salmo 119:18 dice algo que debería ser nuestra oración antes de abrir cualquier página. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es una frase decorativa, es el reconocimiento honesto de que sin intervención divina leeremos letras. Con ella veremos revelaciones. Hay una distancia enorme entre esas dos experiencias. Spurgeon insistía en que el Espíritu Santo es el verdadero intérprete de las Escrituras, que ninguna mente humana, por más cultivada que sea, puede comprender las profundidades de la palabra sin la iluminación de quien la inspiró. Eso significa que antes de leer hay que invitar, hay que detenerse y decirle al Espíritu, habla tú, dame oídos para escucharte hoy. Ese simple gesto lo cambia todo, no porque sea una fórmula mágica, sino porque es un acto profundo de rendición. Es reconocer que no venimos a demostrar que somos buenos lectores, sino que venimos hambrientos, necesitados, esperando que alguien nos diga algo que solo Dios puede decirnos. Y Dios responde a esa clase de corazón. Y hay algo más que Spurgeon señalaba con mucha claridad: la expectativa. Él decía que muchos se acercan a la palabra sin esperar realmente nada, y así reciben exactamente eso. Pero quien llega con la convicción de que Dios tiene algo específico para decirle hoy, ese sale transformado. La expectativa abre puertas que la rutina mantiene cerradas. Juan 5:39 registra las palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no estaba criticando el acto de leer, estaba señalando el peligro de leer sin buscarlo a Él. La Biblia no es un fin en sí misma, es el camino hacia una persona. Y cuando uno empieza a leerla buscando a Cristo en cada página, el libro entero cobra una vida que antes no tenía. De pronto, una historia que leíste 20 veces tiene algo nuevo que decirte. Un versículo que subrayaste hace años
te habla de una forma completamente distinta. No porque el texto haya cambiado, sino porque tú eres diferente. Y Dios te está hablando desde donde estás ahora, con lo que estás viviendo hoy. Hay también una trampa muy común que muchos no reconocen. Leer para saber, no para ser transformados. Uno acumula conocimiento bíblico como quien colecciona datos, y al final tiene la cabeza llena y el corazón vacío. Santiago 1:22 lo dice sin rodeos. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra no fue dada para hacernos expertos, fue dada para hacernos más parecidos a Cristo, y esa distinción cambia todo en la práctica. Isaías 55:11 promete que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, que siempre cumple lo que él quiere y prospera en lo que fue enviada a hacer. Esa promesa no depende de tu estado de ánimo ni de cuánto tiempo llevas sin sentir nada. Depende de la fidelidad de Dios, y esa fidelidad no falla aunque tus emociones digan lo contrario. Hebreos 4:12 lo afirma con una claridad que no admite dudas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Viva. No fue viva alguna vez en el pasado. Es viva ahora, hoy, en la página que tienes delante. Y eficaz significa que hace algo real, algo concreto. La pregunta no es si la palabra tiene poder. La pregunta es si estamos llegando a ella de una manera que nos permita recibirlo de verdad. Si has cerrado la Biblia más de una vez sintiéndote igual que antes, quiero que sepas que no estás solo. Hay un camino de regreso a ese fuego. No empieza con más disciplina ni con un plan de lectura más ambicioso. Empieza con honestidad, con decirle a Dios que no sabes cómo llegar a Él en esas páginas y pedirle con sinceridad que te enseñe. Esa oración sencilla puede abrir lo que años de rutina mantuvieron cerrado. Si este mensaje está tocando algo en ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de fe que se vive, no solo que se declama. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada desde la raíz, tenemos algo especial para ti. El libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. 21 días de devocionales y oraciones poderosas que te llevarán de regreso al corazón del Padre. No lo dejes para después. Adquiérelo hoy en el primer comentario fijado. Hay una escena que quizás reconoces. Es de madrugada o quizás temprano en la mañana y tienes la Biblia abierta frente a ti. No hay ruido. El ambiente es perfecto y sin embargo, tu mente está en otro lado. Estás pensando en lo que tienes que resolver, en esa conversación pendiente, en algo que salió mal ayer. Y las palabras en la página se quedan como letras impresas en papel, sin vida, sin movimiento. Eso no es falta de fe, es falta de presencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La fe puede estar intacta y al mismo tiempo la mente puede estar dispersa, dividida, tironeada por todo lo que el mundo dejó sobre ella durante el día. Lo que hace falta en esos momentos no es más voluntad ni más esfuerzo, es aprender a aquietarse primero. El Salmo 46:10 tiene una orden que parece simple, pero que pocos cumplen de verdad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, leed más, ni esforzaos más. Dice, estad quietos. Ese silencio previo a la lectura no es tiempo perdido. Es la preparación del terreno para que la semilla de la palabra pueda caer en tierra fértil y no en tierra dura. Piensa en cómo funciona una conversación real. Si alguien llega a hablarte mientras tú estás mirando el teléfono, pensando en otra cosa, respondiendo con monosílabos, ¿puede esa persona decirte algo importante que realmente llegue? No. Tu cuerpo está ahí, pero tú no estás. Y Dios no compite por tu atención. Él espera. Pero esa espera tiene un costo, y es que uno se va sin haber recibido nada. La práctica de aquietarse antes de leer es algo que los grandes hombres de fe entendieron muy bien. No llegaban corriendo a las Escrituras. Llegaban preparados. El silencio no era vacío, era expectativa. Era el corazón que se ponía en posición de recibir antes de que comenzara la lectura, y esa postura interior marcaba toda la diferencia entre leer y ser transformado.
Mateo 6:6, registra las palabras de Jesús cuando habla de la oración en lo secreto. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese principio no es solo para la oración, es para todo encuentro con Dios. Hay que cerrar puertas. Las puertas del ruido, de la prisa, de las preocupaciones que todavía no tienen solución. Y cuando esas puertas se cierran, algo en el interior se abre. Existe también lo que podríamos llamar el problema del horario equivocado. Muchas personas intentan leer la Biblia cuando ya están demasiado cansadas para procesar algo profundo. La leen como el último ítem de una lista larga, cuando el cuerpo ya pide descanso y la mente ya no tiene capacidad de recibir nada. Se convierten en lecturas mecánicas, donde los ojos recorren líneas pero el interior permanece intacto. Y después se preguntan por qué no sienten nada. El momento que le das a Dios habla de cuánto lo valoras realmente. No se trata de madrugar a las 4 de la mañana si eso no es sostenible para ti. Se trata de encontrar el momento en que estás más disponible, más alerta, más capaz de estar presente de verdad. Para algunos es la mañana, para otros es el mediodía. Lo que importa no es la hora del reloj, sino la calidad de la presencia que llevas a ese momento. Dios merece tu mejor atención, no los minutos que sobran. Hay algo también en el lugar físico que importa más de lo que parece. Tener un lugar específico donde lees, donde oras, donde te encuentras con Dios, crea una asociación profunda en la mente y en el espíritu. El cuerpo empieza a saber que cuando llegas ahí es tiempo de Dios. Ese lugar se va convirtiendo en un altar, no de piedra, sino de hábito y de historia personal con Él. Con el tiempo, solo llegar ahí ya predispone el corazón a escuchar. Reyes 19:12 narra algo que muchos conocen pero pocos aplican. Elías había buscado a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Y Dios no estaba en ninguno de esos lugares. Estaba en el silbo apacible, en la voz delicada y quieta. Eso cambia la manera en que uno busca. Si Dios habla en el silencio, entonces el ruido es el mayor obstáculo para escucharlo. La lectura bíblica no rinde de la misma manera cuando se hace con prisa. Un versículo leído despacio, meditado, masticado en el corazón durante varios minutos, produce más fruto que 10 capítulos leídos de corrida solo para cumplir con la meta del día. La cantidad sin presencia es vacía, la profundidad con presencia es transformadora. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». La meditación bíblica no es un ejercicio místico, es el acto de darle a la palabra el tiempo suficiente para que penetre más allá de la superficie, para que baje de la mente al corazón y del corazón a la vida. Es la diferencia entre conocer un versículo y ser cambiado por él, y eso requiere lentitud. Requiere resistir la tentación de avanzar demasiado rápido, de llegar al siguiente capítulo antes de que el anterior haya hecho su trabajo. Requiere quedarse con una frase, con una imagen, con una promesa, y dejar que Dios la haga real dentro de ti antes de pasar a otra cosa. La Biblia no es una carrera, es un encuentro, y cuando esa profundidad se convierte en hábito, algo empieza a suceder que es difícil de describir. La Biblia deja de ser un libro que uno lee y se convierte en una conversación que uno sostiene. Las páginas dejan de parecer distantes y empiezan a sentirse como respuestas a preguntas que uno ni siquiera había terminado de formular. Eso es lo que significa leer con presencia, llegar al texto y dejar que el texto también te lea a ti. Lo que cambia cuando llegas con presencia y quietud no es solo la experiencia de la lectura. Cambia lo que llevas contigo al salir, porque una palabra recibida en silencio, con el corazón abierto, sigue hablando durante el resto del día. Aparece en medio de una conversación difícil. Llega a la mente justo cuando más la necesitas, como una luz que se enciende exactamente donde hay oscuridad. Eso no es coincidencia. Es el fruto de haber llegado bien, de haber dado a Dios la mejor parte de tu atención y no las sobras. Y eso, con el tiempo, lo transforma todo. Hay una pregunta que pocas personas se hacen antes de abrir la Biblia y es precisamente la que más transforma la experiencia.
¿Qué tipo de lector soy yo cuando llego a estas páginas? Porque no todos llegan de la misma manera. Algunos llegan buscando confirmación de lo que ya creen. Otros llegan con dudas que no se atreven a nombrar en voz alta. Algunos llegan por costumbre, otros por culpa, y muy pocos llegan con hambre genuina de ser cambiados por lo que van a leer. El tipo de lector que eres determina en gran medida lo que recibes. No porque la palabra cambie según quien la lee, sino porque el corazón abierto recibe lo que el corazón cerrado deja pasar sin advertirlo. Y la diferencia entre esos dos estados no siempre es visible desde afuera. Puede que abras la Biblia todos los días y aún así llegar con el corazón cerrado, porque cerrar el corazón no es siempre un acto consciente. Es algo que ocurre lentamente, cuando dejamos que la rutina reemplace la búsqueda genuina de Dios. Santiago 1:21 lo dice con una imagen poderosa. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mansedumbre. No arrogancia intelectual, no curiosidad superficial, no la actitud de quien ya lo sabe todo. Mansedumbre es llegar con las manos abiertas, sin agenda propia, sin necesidad de que el texto confirme lo que ya decidiste creer antes de abrirlo. Es una postura del alma, y esa postura lo cambia todo. Existe un error muy extendido que vale la pena nombrar: leer la Biblia para ganar argumentos, para tener respuestas listas, para refutar a alguien, para sentirse superior espiritualmente. Ese tipo de lectura produce conocimiento sin vida. Uno puede saber de memoria cientos de versículos y al mismo tiempo estar lejos de Dios, porque el conocimiento sin amor no acerca, endurece. Jesús se lo dijo a los fariseos. Conocían las Escrituras y no reconocieron al que ellas anunciaban. Lucas 24:45 narra un momento extraordinario. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús tuvo que abrir el entendimiento de sus propios discípulos, hombres que habían caminado con él, que habían escuchado sus enseñanzas, que conocían las Escrituras desde niños, y aún así necesitaban que él les abriera la mente. Eso dice algo muy importante sobre la lectura bíblica. No es un acto meramente intelectual. Hay una dimensión espiritual que ningún estudio por sí solo puede suplir. La actitud con la que uno llega a la palabra también incluye la disposición a ser corregido. Y esa es quizás la parte más incómoda de todo esto, porque uno puede querer ser inspirado, consolado, edificado, pero ser corregido es otra historia. Hasta Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, no solo para consolar, para corregir también. Y si uno llega cerrando esa puerta de entrada, recibe solo una parte de lo que la palabra tiene para dar. Hay personas que durante años han leído la Biblia saltándose mentalmente los pasajes que les incomodan, que leen sobre el perdón, pero evitan aplicarlo a quien les hizo daño, que leen sobre la generosidad, pero encuentran siempre una razón para que ese versículo no aplique a su situación particular. Y eso no es lectura bíblica, es lectura selectiva. Es usar la palabra como espejo solo cuando uno quiere verse bien. Esa selectividad tiene un costo muy concreto: impide el crecimiento. Uno puede llevar años en la fe y seguir luchando con los mismos patrones, las mismas actitudes, los mismos miedos, precisamente porque ha evitado dejar que la palabra entre donde más duele. Y el dolor de la corrección divina es completamente diferente al dolor de la herida humana. La corrección de Dios no destruye, restaura, no condena, libera, pero hay que abrir la puerta para recibirla. El Salmo 139, 23, 24 es una oración que pocos se atreven a hacer de verdad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración es una invitación a la corrección. Es decirle a Dios: no vengo a mostrarte lo bueno que soy, vengo a que me muestres lo que yo no puedo ver. Esa actitud transforma la lectura de un ejercicio religioso en un encuentro real. También está la cuestión de la humildad intelectual. Hay quienes se acercan a la Biblia con la convicción secreta de que ya la entienden,
que ya han pasado por esos textos suficientes veces como para no recibir nada nuevo de ellos, y esa convicción es precisamente la que cierra la puerta. Porque Dios puede hablar en un versículo que leíste 100 veces, pero solo si llegas con la posibilidad abierta de que hoy ese versículo tenga algo diferente para decirte. Proverbios 3.5 lo plantea con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Eso aplica también a la lectura bíblica. Llegar con la humildad de reconocer que uno puede haber entendido mal, que hay capas de significado que aún no ha alcanzado, que el Espíritu puede revelar algo nuevo en un texto familiar. Existe algo que los lectores más transformados por la Biblia tienen en común. Leen esperando ser sorprendidos. No llegan con el texto ya interpretado antes de abrirlo. Llegan con la disposición genuina de que Dios puede decirles algo que cambie su manera de ver las cosas, su manera de relacionarse, su manera de vivir. Y esa apertura, esa disposición a ser movidos, es la que convierte la lectura en un acto vivo, no en un ritual muerto. Porque al final, la palabra de Dios no necesita que nosotros la defendamos, ni que la controlemos para que funcione. Ella tiene vida propia. Hebreos 4:12 ya lo estableció con claridad. Es viva y eficaz. Lo que necesita es un corazón que la reciba sin filtros, sin resistencia, sin la necesidad de que diga exactamente lo que uno quería escuchar. Un corazón así es fértil. Y en tierra fértil, la palabra siempre produce fruto. Existe un momento decisivo en toda relación con Dios que casi nadie menciona. No ocurre en una iglesia, ni durante una conferencia, ni siquiera durante una oración intensa. Ocurre cuando la Biblia comienza a revelar algo sobre ti que preferirías no ver. Ahí es donde muchos dejan de disfrutar la lectura, porque mientras la palabra inspira, consuela y promete bendiciones, es fácil permanecer. Pero cuando empieza a exponer heridas, pecados ocultos, actitudes equivocadas o áreas que necesitan rendición, algo dentro de nosotros se resiste. Sin embargo, precisamente ahí comienza la transformación real. Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa cuidadosamente lo que dice el texto. La palabra no solo informa, discierne, examina, penetra, revela, y pocas cosas producen más incomodidad que ser conocidos profundamente. Quizás has vivido esta experiencia. Estás leyendo un pasaje aparentemente conocido, y de repente, una frase parece salir de la página y dirigirse directamente a ti. Nadie más está presente. No hay predicador, ni consejero, ni amigo. Solo tú, Dios y esas palabras. Y sabes, sin ninguna duda, que el Señor está señalando algo específico en tu vida. Puede ser una falta de perdón que has conservado durante años. Puede ser orgullo. Puede ser temor. Puede ser una preocupación que has permitido que ocupe el lugar que solo Dios debería ocupar. Sea lo que sea, en ese instante tienes dos opciones: cerrar el corazón o abrirlo. Muchos creyentes desarrollan el hábito inconsciente de protegerse de esos momentos. Leen deprisa, pasan rápidamente al siguiente capítulo, buscan textos más cómodos, prefieren las promesas a la confrontación, pero la madurez espiritual nunca crece en terrenos cómodos. Jesús contó en Mateo 13 la parábola del sembrador. La misma semilla fue sembrada en distintos terrenos, pero produjo resultados completamente diferentes. La diferencia no estaba en la semilla, estaba en el estado del suelo. Y el corazón humano continúa siendo ese terreno donde la palabra cae cada día. Hay corazones endurecidos por decepciones, otros están llenos de preocupaciones. Algunos han permitido que el pecado eche raíces profundas. Otros simplemente viven tan distraídos que la semilla nunca permanece suficiente tiempo para producir fruto. Por eso, antes de preguntarnos por qué la Biblia ya no nos emociona, deberíamos preguntarnos algo mucho más importante. ¿Cómo está mi corazón hoy?
Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no significa endurecerlo, significa vigilar lo que entra en él y lo que permanece allí. Significa no permitir que la amargura, la indiferencia o la autosuficiencia construyan muros entre nosotros y Dios. Hay personas que dejaron de disfrutar la lectura bíblica no porque Dios haya dejado de hablarles, sino porque llevan años evitando ciertas conversaciones con Él. Saben exactamente qué área necesita ser entregada, pero continúan resistiéndose. Y esa resistencia produce una frialdad espiritual progresiva. David entendió esta realidad profundamente. Después de su pecado, escribió en el Salmo 32, 3, 4: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David descubrió que esconderse de Dios era infinitamente más doloroso que arrepentirse delante de Él. Cuando finalmente confesó, encontró restauración. Eso sigue siendo cierto hoy. Cada vez que permitimos que la palabra nos confronte y respondemos con humildad, algo dentro de nosotros sana. La confesión abre puertas que la negación mantiene cerradas. El arrepentimiento no aleja a Dios, nos acerca a Él. 1 Juan 1:9 ofrece una promesa extraordinaria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observa el orden. Primero confesamos, luego Él limpia. La limpieza espiritual siempre comienza con honestidad. Quizás esa sea precisamente la razón por la que tu lectura bíblica se ha vuelto pesada. Tal vez el Señor ha estado intentando hablarte sobre el mismo asunto una y otra vez, pero has seguido avanzando sin detenerte a responder. Dios no habla simplemente para informar, habla para transformar, y toda transformación exige respuesta. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios en Isaías capítulo 6, no salió del encuentro sintiéndose orgulloso. Salió diciendo: «Ay de mí, que soy muerto». La presencia de Dios siempre produce conciencia de nuestra necesidad, pero no termina allí. Después de la convicción vino la purificación, y después de la purificación vino el llamado. Ese sigue siendo el patrón divino. Primero Dios revela, después restaura, finalmente envía. Por eso no temas esos momentos en los que la Biblia parece señalar directamente tu vida. No son señales de rechazo, son evidencias de amor. Hebreos 12:6 dice: «Porque el Señor al que ama, disciplina. Un padre amoroso corrige porque desea el bien de sus hijos. Dios hace exactamente lo mismo». Y aquí hay una verdad que muchos necesitan escuchar. No tienes que cambiar primero para acercarte a la palabra. Debes acercarte a la palabra precisamente porque necesitas cambiar. Si esperas sentirte digno, preparado o suficientemente santo para abrir la Biblia, pasarás la vida esperando. Ven tal como estás. Ven con tus dudas, tus luchas, tus fracasos y tus heridas. Ven cansado, pero ven. Porque cuando una persona deja de esconderse y permite que Dios hable libremente, algo extraordinario comienza a suceder. La Biblia deja de ser un libro que se estudia y se convierte en un espejo que sana, en una lámpara que guía y en una voz que acompaña cada paso del camino. Y es precisamente en ese punto donde la lectura deja de ser una obligación religiosa para convertirse en uno de los momentos más esperados del día. Porque el corazón finalmente comprende que no está abriendo simplemente un libro, está entrando una vez más en la presencia del Dios vivo. Hay un secreto que descubren todos aquellos que finalmente aprenden a disfrutar la Biblia. Dejan de leerla únicamente durante un momento específico del día y comienzan a llevarla consigo a lo largo de toda la jornada. Ese cambio parece pequeño, pero transforma por completo la relación con la palabra de Dios. Muchas personas leen un capítulo por la mañana, cierran la Biblia y continúan con sus actividades como si el encuentro hubiera terminado. Horas después, apenas recuerdan lo que leyeron. No porque la palabra carezca de poder,
sino porque nunca le dieron espacio para acompañarlos más allá de esos pocos minutos. Jesús dijo en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho». Observa cuidadosamente la expresión, «Mis palabras permanecen en vosotros». No se trata de una visita rápida, se trata de permanencia, de convivencia diaria, de permitir que las palabras de Cristo habiten en el interior hasta moldear pensamientos, decisiones y reacciones. La verdadera transformación ocurre cuando la Escritura deja de ser un evento y se convierte en compañía. Piensa en las relaciones humanas más profundas de tu vida. Ninguna de ellas se construyó a partir de conversaciones esporádicas y apresuradas. La intimidad crece a través de la constancia, de la presencia repetida, del tiempo compartido. Con Dios sucede exactamente igual. Por eso, uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar es elegir una sola verdad bíblica y llevarla contigo durante todo el día. No 10 verdades, no 20 versículos diferentes. A veces basta una sola frase. Quizás sea, «El Señor es mi pastor, nada me faltará» del Salmo 23. O tal vez, «No temas porque yo estoy contigo» de Isaías 41:10. Puede ser incluso una pregunta que surja durante la lectura y que continúe acompañándote durante horas. La idea no es memorizar por obligación, es permitir que la palabra eche raíces. El salmista escribió en el Salmo 1:2-3, «Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Observa nuevamente la palabra medita. No habla de una lectura ocasional. Habla de una reflexión constante, repetida, casi continua. Los árboles fuertes no crecen en un solo día. Tampoco los creyentes maduros. Vivimos en una cultura de velocidad. Queremos resultados inmediatos. Queremos leer un capítulo y sentir algo extraordinario al instante. Pero el crecimiento espiritual casi nunca funciona así. Dios suele obrar silenciosamente, igual que las raíces que crecen bajo tierra mucho antes de que aparezca el fruto visible. Hay días en los que leerás la Biblia y sentirás un gozo inmenso. Otros días no sentirás nada especial. Y aquí es donde muchos abandonan. Confunden emoción con transformación. Sin embargo, las emociones cambian constantemente. La fidelidad, en cambio, permanece. Un agricultor no deja de regar porque una mañana no vea resultados visibles. Sigue sembrando, sigue cuidando, sigue esperando. Sabe que la cosecha llegará en el tiempo correcto. El creyente necesita aprender esa misma paciencia espiritual. Gálatas 6:9 nos anima diciendo, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». A su tiempo. No necesariamente hoy, no necesariamente mañana, pero sí a su tiempo. Quizás ahora mismo estés pensando, «He intentado durante años leer la Biblia y sigo luchando con la falta de interés». Si ese es tu caso, quiero decirte algo importante. No midas el valor de la lectura bíblica por lo que sientes inmediatamente después de cerrar el libro. Mide su valor observando quién te estás convirtiendo. ¿Reaccionas con más paciencia que antes? ¿Perdonas con mayor rapidez? ¿Confías más en Dios durante las dificultades? ¿Hay más paz en tu interior? ¿Tus decisiones reflejan cada vez más el carácter de Cristo? Esas son las evidencias más profundas de que la palabra está haciendo su obra. Porque Isaías 55:10-11 nos recuerda que así como la lluvia desciende del cielo y no vuelve vacía, así también sucede con la palabra de Dios. Ella siempre cumple su propósito, siempre produce fruto, incluso cuando nosotros todavía no podemos verlo. Existe además otro hábito que cambia radicalmente la experiencia de lectura. Responder inmediatamente a lo que Dios muestra. Si durante la lectura el Señor te recuerda a una persona a quien debes perdonar, hazlo. Si te impulsa a llamar a alguien, llama. Si te convence de abandonar un pecado, comienza ese proceso hoy mismo. La obediencia rápida profundiza la sensibilidad espiritual. Jesús dijo en Juan 7:17,
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Muchas veces queremos más revelación cuando todavía no hemos obedecido la revelación que ya recibimos. Dios suele mostrar el siguiente paso después de que damos el primero. Por eso, cada lectura debería terminar con una pregunta sencilla. Señor, ¿qué quieres que haga con lo que acabo de leer? Esa pregunta convierte el conocimiento en transformación. Santiago 1:25 describe al creyente bienaventurado como aquel que persevera en la palabra y la pone en práctica. No basta admirarla, no basta subrayarla, no basta compartirla en redes sociales. La bendición llega cuando la vivimos. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, comenzarás a experimentar algo extraordinario. Versículos que antes parecían lejanos cobrarán vida. Historias conocidas revelarán nuevas profundidades. La presencia de Dios comenzará a sentirse más cercana. La oración se volverá más natural. La fe crecerá silenciosamente. Entonces comprenderás que el verdadero placer de leer la Biblia nunca estuvo únicamente en entender cada detalle o experimentar emociones intensas todos los días. El verdadero placer consiste en caminar diariamente con el Dios que habla a través de sus páginas. Y cuando descubres eso, ya no lees la Biblia simplemente para completar un deber espiritual. La abres porque has comprendido que, en medio de un mundo lleno de voces, no existe ninguna voz más necesaria, más segura y más llena de vida que la voz de Dios. Quizás comenzaste este video sintiendo culpa porque hace mucho tiempo que abrir la Biblia dejó de producir alegría en tu corazón. Tal vez incluso llegaste a pensar que algo estaba mal contigo o que Dios se había alejado. Pero ahora sabes la verdad. El placer de leer las Escrituras no nace de la obligación, sino del encuentro. Nace cuando llegamos con un corazón abierto, en silencio, dispuestos a escuchar y a obedecer. Dios sigue hablando. Su palabra sigue viva. Y si hoy decides acercarte de una manera diferente, todo puede cambiar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor dificultad al leer la Biblia. También te invito a seguir viendo los próximos videos que aparecerán en pantalla. Y si deseas restaurar profundamente tu relación con Dios, no olvides visitar el primer comentario fijado y conocer nuestra guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Puede convertirse en el comienzo del reencuentro espiritual que tu alma ha estado esperando. Dios te bendiga.